Leandro Santoro, legislador porteño, uno de los hombres más cercanos, de máxima confianza, podríamos decir, del candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández. ¿Cómo estás, Leandro? Buenas tardes. Hola, Sebastián, gracias por invitarme. A ver, ¿qué sensación te ha dejado desde el punto de vista política la gira que ha hecho Alberto Fernández a España y las señales que ha emanado a partir, sobre todo, de su discurso allí en la Cámara de Diputados? Bueno, es espectacular porque básicamente es lo que nosotros estábamos reclamando, que haya un presidente que nos dé orgullo a los argentinos cada vez que recorra los foros internacionales, que defiende el interés nacional y que además trate de mandar un mensaje claro acerca de cuál es su visión de país. Y tanto España, digamos, la España socialista como la Portugal de costa, me parece que ha contribuido mucho, digamos, a generar ese clima, ¿no es cierto?, de una socialdemocracia que lo que va a buscar es reparar los daños que se han provocado a partir de las gestiones del neoliberalismo. ¿Crees que, digamos, ha dejado un mensaje de una nueva forma que la Argentina tendría de conectarse con el mundo a partir de la posible presidencia de Alberto a partir del 10 de diciembre? Sin duda, él habló que él pretendía que tanto España como Portugal sean la puerta de entrada para Europa, sí, porque nosotros lo que venimos sosteniendo hace mucho tiempo, que América Latina tiene que comerciar con todos y tiene que tener vínculos con todos, pero lo que hay que hacer es garantizar la defensa de los intereses nuestros, tanto de la región como de nuestro país en particular. Entonces, lo que se trata acá es de construir relaciones maduras que contribuyan a aumentar los flujos comerciales, los flujos culturales, pero que fundamentalmente se hagan en una relación de paridad. ¿Has hablado con él, digamos, después de su viaje? No, quedé para verlo ahora en estos días. Ajá, lo vas a ver en estos días. ¿Esto significa alejarse de los Estados Unidos? No significa alejarse de los Estados Unidos, significa entender que las relaciones internacionales deben ser multilaterales. Lo que Argentina cree es una lógica, o mejor dicho, la Argentina, Alberto Fernández va a tratar de construir una lógica de multilateralidad, donde vamos a tener relaciones respetuosas y maduras con los Estados Unidos, pero también se va a tener relaciones con Europa, con China, con Rusia, con el mundo. La Argentina tiene que ver cómo hace para ubicar sus productos en el mundo, tiene que ver cómo hace para aumentar su influencia en los foros internacionales, y tiene que ver cómo hace para que la política internacional esté en el sentido de darle un horizonte de desarrollo sustentable. El fin de semana Cristina estuvo en Misiones y otra vez se habló de un nuevo contrato social. Hay quienes interpretan el nuevo contrato social como una reforma de la Constitución. ¿Hay que interpretarlo así? No, para nada. Mira, un nuevo contrato social es la construcción de un consenso alrededor de un conjunto de valores que son los que ordenan primero la sociedad, después la economía y después la política. Sí. Nosotros creemos que hay que subir el umbral de tolerancia a la desigualdad. Nosotros tenemos que ser muy firmes en eso. La sociedad argentina no puede tolerar que haya chicos durmiendo en la calle. Sí. Creemos que tenemos que construir una democracia alrededor de una ética de la solidaridad. Y eso hace al nuevo contrato social ciudadano. Macri, cuando llegó, propuso otros valores más individualistas, orientados sobre un espíritu meritocrático, donde cada uno tenía que resolver su situación a partir solamente del esfuerzo individual, y así no fue. Nosotros creemos que para poder organizar la economía, la sociedad y la política en un sentido más solidario, más participativo, necesitamos construir un consenso social alrededor de valores que le den a la sociedad argentina un nuevo horizonte, no un horizonte individualista, cortoplacista y mercantilista, sino un horizonte de necesidad. Sí, perdón. No, te decía, ahora cómo lo ordenás a eso, digamos, porque también la Argentina tiene ejemplos en su historia de los individualismos donde, digamos, más allá de lo que pueda, incluso hasta la propia ley decir, muchas veces ni siquiera la ley se ha respetado. ¿Cómo ordenás ese nuevo esquema? Si no es a través de algún contexto legal que lo habilite. Por supuesto, bueno, ya se ha hablado bastante del pacto social, seguramente. A ver, yo creo que un gobierno de Alberto Fernández va a ser un gobierno de diálogo. Alberto tiene una virtud muy importante, que es un hombre que escucha. Es muy difícil encontrar líderes de la magnitud de un presidente de la nación que tengan vocación de escuchar. Alberto escucha, y yo creo que ese diálogo se va a dar en distintos planos, en el marco seguramente de las paritarias, se va a dar en el marco de un acuerdo más amplio donde estén los sectores del trabajo, la producción, los movimientos sociales, los partidos políticos. Seguramente también planteemos algún tipo de plan estratégico para la Argentina, y ahí va a ser importante también escuchar a otros actores de la sociedad civil. Hay que articular distintos consensos a partir de reconocer cuáles son las demandas insatisfechas en la Argentina, darle cierta prioridad. Nosotros hablamos mucho de lograr articular esas demandas a partir de una lógica donde miremos la sociedad desde la perspectiva del que más sufre. Todos los sectores son importantes, los reclamos del campo, los reclamos del sector financiero, los reclamos de la industria, los reclamos de la sociedad civil.
El tema es una ética de la solidaridad y un nuevo pacto social. Entiende que hay que escuchar a todos, pero también tenemos que construir consenso entendiendo que tenemos que defender más a los que más postergados están. Ahora, Leandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Nos encontramos con una Argentina que hoy por ahí tiene parado el consumo, la producción, el empleo, y la pregunta es ¿cómo se hace, ¿no?, justamente para reactivar estas tres cosas en materia de economía? Claro. Bueno, acá hay que explicar un programa económico heterodoxo, responsable pero heterodoxo, que consiga primero defender la administración de la divisa, porque es el principal problema de la economía argentina, la restricción externa. Nosotros necesitamos cuidar los dólares y ponerlos al servicio de la producción, no ponerlos al servicio de la especulación financiera y la fuga. En segundo lugar, obviamente vamos a tener que incentivar la demanda con responsabilidad para evitar que eso no genere una crisis en la balanza comercial, porque muchas veces pasa que cuando vos empezás a inyectar dinero se te van los dólares por otro lado, porque la clase media, por ahí cuando se siente un poco más cómoda, empieza a plantear, bueno, viajamos a Brasil, cambiamos. Bueno, hay que tener un criterio inteligente, porque hay que producir dólares comerciales genuinos para que no se provocan estas restricciones que se están provocando ahora, estos cuellos de botella ahora, y al mismo tiempo lograr con el criterio de la ética de la solidaridad que te decía recién, empezar a sacar de la pobreza y la marginalidad sectores que no tienen más tiempo para esperar. Básicamente son los extremos de la vida. Yo creo que hay que inyectarle mucha guita a los jubilados y a los niños, ¿no? O sea, pensiones y jubilaciones y asignación universal por hijo. Después creo que hay que tener una política muy activa de recrear la inversión, tanto privada, pública como extranjera. Parte del excedente económico se tiene que orientar hacia una suerte de círculo virtuoso donde el dinero, el ahorro de los argentinos, digamos, vaya a aumentar la capacidad productiva. Hay que administrar el comercio exterior con inteligencia, hay que administrar las divisas, como te decía recién. Tenemos que administrar también las prioridades. Evidentemente, en algún punto vamos a tener que discutir un nuevo esquema impositivo que sea más justo. Sí. Los empresarios pymes tienen razón cuando dicen que hay mucha presión sobre ellos y eso impide la posibilidad de crear empleo. Y también sabemos que hay sectores que han sido muy beneficiados con las políticas macristas y que justamente la reforma impositiva del macrismo permitió que ganen fortunas enormes, ¿no es cierto? Y que inclusive esa fortuna después la fuguen al extranjero a través del mecanismo de los paraísos fiscales. Entonces se va a buscar un equilibrio, por eso yo hablo de una suerte de heterodoxia responsable, donde se va a escuchar a todos los sectores, se va a buscar que aumente la producción, que aumente la inversión, que aumente el empleo, desde una lógica de defensa del interés nacional. Leandro, lo escuchaba estas últimas horas a Sergio Massa decir que Alberto Fernández va a ser el presidente que cierre la grieta. ¿Por qué debiéramos pensar que eso va a ser así? Primero porque se lo propone. Hasta acá no hubo ningún presidente que se lo haya propuesto seriamente. Bueno, Macri dijo, vamos a unir a los argentinos, después vimos otra cosa, ¿no? Digamos, sí, después se hizo un negocio electoral de la grieta, en todo caso. Sí, exactamente. Bueno, primero porque Alberto no tiene esa vocación revanchista que tiene Macri, creo que ya lo demostró. En segundo lugar porque es un hombre de la democracia, un hombre de la política. O sea, Alberto Fernández construyó en toda su carrera acuerdos políticos y, como muchas veces se dijo, ha sido un excelente operador político porque logró conciliar posiciones que parecían irreconciliables. O sea, la historia personal, la biografía de Alberto va en esa dirección. Y en tercer lugar porque todos somos conscientes que la Argentina necesita saldar esta polarización extrema, porque en el contexto actual nosotros vamos a necesitar que todos le pongamos el hombro al país, y para eso se necesita que la gente entienda hacia dónde vamos. Nosotros necesitamos construir un horizonte donde la sociedad entienda que el esfuerzo va en esa dirección, donde los que por ahí tengan que poner un poco más el hombro para ayudar a los más desfavorecidos lo hagan voluntariamente, entendiendo que es la mejor manera de recrear un mercado interno virtuoso y condiciones de vida más o menos estables que permitan a todo el mundo vivir en paz. Sociedades desiguales y sociedades violentas, en términos políticos, terminan generando sociedades inseguras donde la gente se mata porque sí, y eso no lo quiere nadie. Alberto tiene una mirada del país muy claro, quédense tranquilos que va a tratar desde todas sus posibilidades de cerrar esa grieta y fundamentalmente de construir un nuevo consenso social alrededor de la idea de la solidaridad. La última muy cortita, Leandro. ¿Pueden aparecer, digamos, diferencias internas, si es que las hay, digamos, entre los distintos sectores que componen el Frente de Todos, como se han dicho por estos días? No deberían aparecer, porque todos somos conscientes que la situación de la Argentina es muy frágil. Después la política la hacen los hombres, los seres humanos, hombres y mujeres, ¿no? Y la condición humana todos sabemos cómo es, pero yo creo mucho en el liderazgo tanto de Alberto como de Cristina, porque son dos personas que tienen experiencia de gestión, que tienen muy claro hacia dónde hay que llevar el país y que tienen muy claro que la derecha y los sectores corporativos de la antipolítica van a tratar de provocar esa grieta dentro de nuestro propio espacio. Entonces, no tengo ninguna duda que la madurez y la inteligencia de ellos va a evitar que si aparece algún tipo de conflicto menor quede rápidamente superado.
porque los liderazgos políticos en la Argentina, de este espacio, de todo el Frente de Todos, entienden que lo que se necesita es construir justamente una mayoría potente, sólida, que respalde al presidente Alberto Fernández y que fundamentalmente le dé la garantía a los argentinos de que en la Casa Rosada va a haber personas que en lugar de estar pensando en sí mismas, van a estar pensando en ellas. Esa es la garantía que nosotros damos y por eso yo milito en este espacio. Gracias, Leandro, como siempre, muy amable con nosotros. Un abrazo grande. Leandro Santoro, legislador porteño, uno de los hombres más cercanos de Alberto Fernández, el candidato, obviamente, del Frente de Todos en las próximas elecciones, el hombre más votado en la última primaria. Con esa proyección iremos hacia octubre.